Miércoles 26 de abril, bienvenidas y bienvenidos, esto es Noticias 7. Como siempre, gracias por su preferencia, haremos un repaso por todo aquello que sucede en nuestro país y en el resto del planeta. Así que le invito en nuestra sintonía hasta las 8:30 de la mañana. Iniciamos como siempre con los titulares. El exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, se reunió con el presidente de la República, Rafael Correa, y el presidente electo, Lenín Moreno. Los asambleístas electos de Alianza País participaron del primer taller para el nuevo periodo legislativo. José Serrano tiene el respaldo para ser el nuevo presidente de la Asamblea. Polibio Córdoba de Sedatos rindió su versión libre y voluntaria ante la Fiscalía de Delitos contra la Fe Pública. Guillermo Lasso y Andrés Páez deberán acudir este viernes. Se ultiman detalles para la marcha por el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Las fuertes lluvias registradas en los últimos días en Quito continuarán hasta mediados de mayo, mes en el que iniciará la transición a la época seca. Comenzamos. El exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, mantuvo reuniones con el presidente Rafael Correa y con el mandatario electo Lenín Moreno. En los encuentros, Varoufakis resaltó las acertadas medidas económicas adoptadas por el Ecuador para enfrentar la recesión mundial. En la mañana de este martes, Yanis Varoufakis dialogó con el presidente electo Lenín Moreno. Con él se analizó la coyuntura económica mundial, regional y del país. El exministro de Finanzas griego cree fundamental mantener lo conseguido hasta el momento por Ecuador, cuyas políticas han favorecido a los grupos de más escasos recursos. Posteriormente se desplazó hacia el Palacio de Carondelet, donde se reunió con el presidente Rafael Correa. Aquí consideró un honor el coincidir con el mandatario ecuatoriano, quien ha desarrollado políticas económicas que deben ser motivo de estudio en otros países, ya que se logró afrontar la recesión con mínimos impactos, señaló. Ecuador has achieved, si bien en Europa no se dan cuenta lo que la gente del Ecuador debería apreciar, incluso lo que se ha logrado con este modelo económico, un modelo económico que ha permitido, aún sin moneda propia, poder aguantar las olas de las crisis que se están dando internacionalmente, y que si bien el pueblo ecuatoriano no se da cuenta, debería poder apreciar lo que se ha logrado mediante este modelo económico. Explicó que uno de los grandes desafíos en la actualidad para el país está en reunir las condiciones para dar el salto que permita superar el modelo primario exportador. Es la transformación de un país que genera bienes consumibles a un país que genera bienes tecnológicos. En el orden europeo se mostró opuesto al Brexit del Reino Unido. No cree en la gente política. Se debe crear un movimiento que permita a la Unión Europea para que todo esto cree una conciencia social y así poder salir en grupo. De esta manera culminó la visita de este destacado representante del exgobierno griego, César García, Ecuador TV. En otro tema, los asambleístas electos de Alianza País participaron del primer taller para el nuevo periodo legislativo. José Serrano tiene el respaldo para ser el nuevo presidente del Parlamento. El Hotel Quito fue el punto de encuentro del primer taller entre la dirigencia de Alianza País y los 74 asambleístas que esta agrupación política obtuvo en las elecciones del pasado 19 de febrero. Los puntos tratados fueron varios, por ejemplo, los valores éticos y de comportamiento. Hay muchos compañeros nuevos, decirles todo lo que van a enfrentar, presiones enormes, presiones mediáticas. Pero también los temas que en materia legislativa fueron alcanzados en el periodo que está por terminar y los pendientes que deberán ser debatidos a partir de mayo próximo. Hemos conversado acerca del futuro de la Asamblea Nacional y de su relación con el Ejecutivo. Lo que se tiene que corregir, lo que se tiene que enmendar y hacia dónde vamos a caminar en este nuevo periodo. El vicepresidente reelecto Jorge Glass señaló que el objetivo será fortalecer normativas en educación, salud y erradicación de la pobreza, así como el combate a la corrupción. No habrá impunidad de ninguna naturaleza con los que estén involucrados en actos de corrupción, de donde sea. Los nombres de quienes ostentarán cargos administrativos en la próxima función legislativa tampoco quedaron de lado. El día 14, que es el día de la instalación de la Asamblea Nacional, conoceremos exactamente cuál será la conformación. Pero un buen criterio es que se decidan las dignidades de acuerdo a la votación
y Pepe Serrano fue de lejos el asambleísta más votado. Eso sí, de momento Serrano ya quedó nombrado como coordinador temporal del bloque. Vamos a hacer una convocatoria a todos los miembros de otros movimientos y partidos políticos, incluso los de la oposición. Por su parte, en Alianza País, también se deberán definir los nombres de quienes dirijan a la agrupación política. Rafael Correa, actual presidente, aclara que por ley e incluso por operatividad, él ya no estará al frente. Para seguir la tradición que el nuevo presidente nacional de Alianza País será el presidente electo y obviamente cuando ya entre en funciones el presidente de la República. Mientras que para la Secretaría Ejecutiva de AP, el nombre que con mayor fuerza se escucha es el de Gabriela Rivadeneira. Esa experiencia organizativa de base, especialmente ligada al tema de los jóvenes, sin duda alguna va a ser uno de nuestros quehaceres independientemente de donde estemos. No obstante, esto se definirá en la convención del movimiento prevista para el próximo 1 de mayo en la ciudad de Portoviejo. Alex Llanos, Ecuador TV. 14 grupos de jóvenes manifestaron su apoyo al presidente electo Lenín Moreno y su proyecto político y desestiman las declaraciones de organizaciones de oposición de que el nuevo mandatario gobernaría un país dividido. Son representantes de grupos juveniles a nivel nacional que apoyan el gobierno electo de Lenín Moreno y confían que bajo su mandato la juventud tendrá mayor participación. Nosotros como jóvenes estaremos trabajando, vigilando que su propuesta de campaña para nosotros y para el país se cumpla. Los jóvenes para los jóvenes. Realmente esto nos va a permitir que ese estudio, ese talento nos lleve a generar empleo, porque esos proyectos generarán empleo. Sentirán orgullosos ustedes de aportar al desarrollo del país. Defenderán, aseguraron, la legitimidad de la decisión del soberano en las urnas y desestimaron las declaraciones de la oposición que Ecuador es un país dividido. Y a todos aquellos pseudopolíticos que lo único que quisieron fue desestabilizar el país, les informo que estaremos en pie de lucha para defender la constitucionalidad de nuestro país. Creemos que solo unidos y en conjunto podemos construir un Ecuador más justo y equitativo, con una política sana que dignifique y genere mayor participación de los jóvenes en el país. E invitaron a participar de la Asamblea de Jóvenes que se realizará en la ciudad de Loja el próximo 12 de mayo. Vamos a recoger un sinnúmero de propuestas, vamos a analizar en verdad cuáles son más factibles, de tal manera que Lenín tome estas propuestas en bien de construir un Ecuador a futuro. Carlos Flores, Ecuador TV. El titular de Sedatos, Ángel Polibio Córdoba, rindió su versión libre y voluntaria ante la Fiscalía de Delitos contra la Fe Pública, diligencia judicial que se realiza a dicha encuestadora por supuesta falsificación y uso de documento falso. Guillermo Lazo y Andrés Páez deberán acudir este viernes. A su tercer llamado, Ángel Polibio Córdoba, representante de Sedatos, acudió a rendir su versión libre y sin juramento ante la fiscal provincial Cecilia Garzón, quien lleva adelante la indagación previa en contra de la encuestadora por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso. A esta diligencia, Córdoba acudió acompañado de sus abogados y al culminar la misma no dio declaraciones a la prensa. Para esta jornada también estaba llamado Daniel Alexander González, asesor del presidente del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, se excusó. Ángel Polibio Córdoba se convierte en la segunda persona en rendir su versión en este caso. La anterior semana lo hizo Mayra Osorio, delegada del movimiento Creo, quien ingresó y tuvo acceso al sistema informático del CNE durante los escrutinios. La investigación inició con la denuncia que presentó la asambleísta Rosana Alvarado en marzo pasado, en base a una prueba documental filtrada por un empleado de la empresa, en la que develaba una presunta alteración de las encuestas previo a la segunda vuelta electoral, las mismas que favorecían al candidato de derecha Guillermo Lazo. Producto de ello, la Fiscalía allanó las oficinas de la empresa Sedatos en Quito y Guayaquil, acción en la que se incautaron evidencias documentales, físicas y digitales de las supuestas relaciones comerciales entre Libercostas, empresa vinculada al Banco Guayaquil, y Sedatos. 21 personas fueron llamadas a rendir su versión. Este miércoles y jueves deberán acudir otros funcionarios de Sedatos, mientras que el viernes 28 de abril están citados Fernando Correa, representante de Libercostas, y Fernando Coronel, jefe de campaña del movimiento Creo, así como Guillermo Lazo y Andrés Páez. Olga Velasco, Ecuador TV. 30 contratos de la empresa Odebrecht a nivel nacional investiga la Fiscalía por los supuestos actos de corrupción de esta compañía brasileña. Hasta el momento, 2 personas son investigadas por presuntas vinculaciones con Odebrecht. Se trata de Alexei M., exministro de Electricidad, y Marcel E., con prisión preventiva y arresto domiciliario respectivamente.
La Fiscalía inició la etapa de instrucción tras presentar todos los elementos de convicción por el presunto delito de lavado de activos, detalló el fiscal Galo Chiriboga. Esto tras pedir asistencia penal internacional. Solicitamos una declaración a un ex abogado de la compañía Odebrecht que está detenido en Madrid, el señor Tacla. Según detalla el fiscal, las declaraciones del ex abogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla, responsabilizarían a la empresa brasileña de pagar al exfuncionario ecuatoriano $1 millón por presuntamente agilizar el trámite relacionado con la hidroeléctrica Toachi Pilatón en su fase de ejecución. Pago que se habría efectuado mediante transferencia de la empresa offshore Cleanfeld. Nosotros tenemos elementos de convicción que demuestran en qué año y en qué fechas y a qué cuentas se depositaron esos dineros. Por eso estamos solicitando unas nuevas asistencias penales internacionales para descubrir cuál fue el motivo de ese pago. Chiriboga explica que la investigación que tiene la Fiscalía va más allá y asegura que al momento se analizan todos los contratos que ha efectuado la compañía brasileña en Ecuador. Aproximadamente 30 contratos relacionados a estos temas de Odebrecht. Detalló además que no se ha contado con la cooperación de Brasil, Estados Unidos y Suiza, países que develarán la información a partir del 1 de junio próximo. Olga Velasco, Ecuador TV. En otro tema, el Instituto de Prensa y Sociedad del Perú es el organismo que respalda la solicitud de asilo del prófugo de la justicia Fernando Villavicencio en Lima. El IPIS es investigado por sus acuerdos con Odebrecht, empresa que entregó más de $250.000 para concursos de periodismo. Son los principales directivos del Instituto de Prensa y Sociedad en la Comisión Parlamentaria del Perú, que investiga los vínculos de Odebrecht en dicho país. ¿Cuál fue la razón para que los miembros del IPIS acudan a esta instancia legislativa? La respuesta es fácil. No fue por realizar una investigación periodística sobre el tema, sino porque Odebrecht financió por 2 años los concursos de periodismo realizados por el instituto. 129.000 de Odebrecht, eso es en el año 2014. En el año 2015 ha ingresado de Odebrecht $40.000. Eso sí, ante una pregunta planteada por la legisladora Karina Beteta, se prefirió guardar silencio. ¿Usted considera ético el recibir $259.000 de la empresa corrupta Odebrecht? Para que responda, señor presidente, no voy a contestar la pregunta, no estamos en condición de invitados. Es decir, que el IPIS recibió dinero de Odebrecht implicada en actos de corrupción en al menos 12 naciones. Y es de esta misma organización la que ahora auspicia en Lima el asilo político de Fernando Villavicencio, autoproclamado perseguido, pero quien tiene una orden de detención por divulgar información reservada. Villavicencio es prófugo de la justicia ecuatoriana. La Comisión de Derechos Humanos del Senado de los Estados Unidos pidiendo al presidente Correa que respete el sistema interamericano de derechos humanos y acate las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana claramente ha expresado un sesgo político muy claro en contra de gobiernos progresistas como el gobierno ecuatoriano. Pese a este primer aspecto que llama la atención al catedrático Fernando Casado, la configuración y funcionamiento del IPIS es algo que hace natural el respaldo a una persona quien ya fue condenada y por varias ocasiones ha evadido la justicia. Son organizaciones que están muy vinculadas a dueños de medios de comunicación y a élites y también a la Sociedad Interamericana de Prensa. El IPIS tiene una estrecha relación en Ecuador con Fundamedios, organización que ha respaldado a Villavicencio, incluso con asesoría para elevar su supuesta persecución ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El pedido de asilo debe ser analizado por una comisión del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano antes de ser conocido por el canciller en un primer paso y posteriormente por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. A Fernando Villavicencio se le acusa de haber hackeado las cuentas de correos electrónicos de altos funcionarios del Estado, por ejemplo las del presidente Rafael Correa, así como las del secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera y las del procurador Diego García. Según la Fiscalía, habrían divulgado información reservada e importante sobre la petrolera Chevron. Ivana Paredes, Ecuador TV. 6 de la mañana, 45 minutos. El complejo judicial y la unidad de flagrancia en el sur de Quito fueron inaugurados. El propósito es acercar los servicios judiciales a la ciudadanía de ese sector, quienes evitarán realizar largos desplazamientos. Es otra de las mega obras, esta vez en el ámbito de la justicia, con una inversión de $11.9 millones. Este complejo aportará con varias judicaturas a más de 1 millón de habitantes,
representando el 42% de la población del Distrito Metropolitano de Quito. Este gran complejo judicial aportará para que el sur de Quito se consolide de una vez por todas en un polo de desarrollo económico de la capital y del país entero. El primer mandatario recorrió las instalaciones que cuentan con 17 salas de audiencias, 2 cámaras de Gesell, 16 salas de aseguramiento transitorio y 23 ventanillas de servicio al público. El titular del Consejo de la Judicatura destacó que esto forma parte de otro de los ejes de la reforma integral a la justicia. El real acceso a la justicia significa que la política pública de prestaciones de servicios se inspire en las necesidades concretas de la población a la cual se pretende servir. El presidente Correa inauguró la obra recordando el estado en el que se recibió la justicia hace 10 años. Pero recuerden lo que era la justicia antes, la corrupción generalizada, tolerada, evidente. Había injerencia del poder político, normativas anacrónicas, causas represadas, desesperante lentitud. Dijo que fue necesaria una consulta popular para cambiar esta realidad respetando el mandato del pueblo. Nuestra reforma integral de la justicia, que es ejemplo a nivel regional y mundial, se concreta en 4 ámbitos: infraestructura, normas procesales, carrera judicial y la existencia de una mesa de justicia presidida por el Consejo de la Judicatura. Advirtió que aún faltan varias cosas por reformar, por ejemplo, el papel que desempeña la Corte Constitucional. Esa Corte Constitucional que se ha convertido en una cuarta instancia y que no muestra eficiencia en el despacho de las causas. Asimismo señaló que es necesario analizar la problemática en lo que se refiere a pensiones alimenticias. Pero un abuso no se resuelve con otro abuso. Sepan ustedes que para calcular la tabla de pensiones, así sea la hija de Bill Gates, no se toma en cuenta su ingreso. Solo el ingreso del padre que no está con el hijo. Es como si hay que sancionarlo de por vida por haber tenido un fracaso matrimonial muy responsable al día en sus pensiones, pero que no pueden ver a sus hijos. Y que prácticamente es una dádiva, un favor, el que puedan ver a sus hijos. Y aquí, ¿dónde está el derecho superior del niño? De esta manera queda abierto al público este flamante complejo judicial que suma al desarrollo del sur de la capital. César García, Ecuador TV. Para la marcha del 1 de mayo, Día del Trabajador, el ministro Leonardo Berresueta destaca los logros alcanzados en materia laboral. Además, asumió el compromiso para mejorar las condiciones de los trabajadores del país. El trabajo realizado en materia laboral, así como la normativa legal diseñada en el país, ha permitido que el Ecuador cuide el empleo existente y evite que aumente la tasa de desempleo y subempleo. Así lo sostiene el ministro de Trabajo, Leonardo Berresueta. Hemos bajado el desempleo de 5.7 a 4.4. Y esto se refleja también en el índice de pobreza, que está en alrededor del 23%. Antes, entre el 27 al 30%, añade. Esto a pesar de una fuerte recesión que debió enfrentar el Ecuador y el resto de países de la región. El subempleo nos ha subido del 17 al 21%, por lo tanto hay más precariedad en el trabajo. Posiblemente sí, pero veamos si ese subempleado hace que la pobreza en el Ecuador crezca, y no lo está haciendo. Y hemos cuidado el empleo, no ha habido paquetazos, no ha habido gasolinazo, no ha habido subida de tarifas eléctricas. Por lo tanto, el reto es claro para este y el nuevo gobierno, advierte el ministro. Que la tasa de desempleo no nos suba y que la tasa de pobreza o el índice de pobreza tampoco suba. De ahí que la política laboral responde con una serie de estrategias encaminadas a ese objetivo. Por ejemplo, a través de la red socioempleo. Y hemos generado desde el año 2009 a la fecha más de 110.000 fuentes de empleo, sumados al 4% de la ley de discapacidades, que pasamos de tener 500 personas en el 2007 a 85.000 personas con discapacidad en este momento en el sector privado, con discapacidad laborando, público y privado, hacen que todo haya valido la pena. Y más respuestas que deberán estar dadas con un nuevo código de trabajo en la próxima Asamblea Nacional. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Los militares, dentro de los 2 primeros rangos que optaron por el cambio al nuevo sistema de seguridad social, verán reflejado un mayor ingreso en su sueldo debido a la disminución del porcentaje de aportación. Enseguida le presentamos varios ejemplos.
Ivonne Garnica, asesora técnica del Ministerio de Defensa, manifestó que uno de los principales beneficios que obtendrán los más de 10.000 militares quienes optaron por el cambio al nuevo sistema de aportaciones se reflejará en su salario, pues el aporte pasará del 23% vigente al 11.45%. Tiene un efecto inmediato, que es el incremento en sus ingresos netos mensuales de aproximadamente el 15%. Pongamos un ejemplo. El sueldo de un soldado primero actualmente es de $933. Su ingreso neto en el antiguo sistema con el 23% de aportación al ISFA era de $718. Con el nuevo sistema su ingreso será de $826, es decir, $108 más mensualmente. Aquí otro caso. Un cabo primero tiene un sueldo de $1.020. Con el antiguo aporte recibía $785, mientras que con el 11.45% que exige el nuevo sistema, su ingreso será de $903, $118 más. Los uniformados en grado de oficiales también verán reflejado un incremento en su salario. Así, por ejemplo, un subteniente que mantiene un sueldo de $1.462, con el anterior sistema recibía un ingreso de $1.126. Al cambiarse al nuevo sistema será de $1.295, es decir, $169 más. El sueldo de un teniente que actualmente es de $1.735, con el aporte anterior recibía $1.336, ahora se espera reciba $1.536, $200 más a su salario. Garnica además aclaró que el personal militar que se acogió al cambio mantendrá su derecho a prestaciones y servicios como pensiones, cesantías, subsidio por funerales, préstamos quirografarios e hipotecarios, entre otros. Los militares, tanto del anterior sistema como del nuevo sistema de aportes, siguen perteneciendo al régimen especial de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Ivana Paredes, Ecuador TV. Información de carácter internacional. Preste mucha atención a lo siguiente. En España, el proceso de devolución de paquetería a los afectados por el caso OGC concluye este fin de semana con las últimas entregas. Recordemos que fueron más de 1.500 ecuatorianos los que se quedaron sin sus pertenencias tras el cierre de esta empresa. Los ecuatorianos que perdieron todos sus envíos tras el cierre de la empresa de paquetería OGC en marzo de 2016 comienzan a respirar algo más tranquilos. Quiero agradecer a todos y lo único que quiero decir es que nos devuelvan, por favor, y que sean conscientes. Este fin de semana concluye el proceso de verificación y entrega que se realizará en Madrid el viernes 28 y el sábado 29 de abril. Los perjudicados que acudan a esta cita deberán presentar el albarán de envío, copia del DNI y un listado aproximado de los objetos enviados. Pueden acudir a cualquier hora todos los afectados que hayan enviado sus paquetes o bultos en enero o febrero del año 2016, que son aquellos bultos que están allí, y que correspondan a las siguientes jurisdicciones o ciudades, eso es importante conocer: a Madrid, a Zaragoza, a Valencia, a Málaga, Alicante, Bilbao, Pamplona. Quedan pendientes de entregar 470 paquetes que se sumarán a los 600 ya devueltos para finalizar la parte logística de una estafa que afectó a más de 1.500 ecuatorianos, aunque ahora queda por resolverse el proceso judicial. En la sentencia contra los responsables de esta empresa, me parece que están inclusive en prisión, y entonces y luego están incautadas los contenedores que llegaron a la aduana, y por disposición de las autoridades judiciales se está procediendo a identificar y a entregar a las familias que corresponden, ¿no? En total se presentaron más de 600 denuncias y los perjudicados solicitan una indemnización de más de 1 millón de euros. Cabe recordar en este caso que las naves TOGC en Mallorca y Madrid fueron incautadas por la policía en marzo de 2016 tras el cierre de la empresa. Una información para Ecuador TV. La Organización de las Naciones Unidas celebró el 10º aniversario de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta fue adoptada en septiembre de 2007 y establece un marco amplio de pautas para el respeto de los derechos sociales, económicos y culturales de esas poblaciones. La Asamblea General de la ONU celebró los 10 años de la declaración adoptada en septiembre del 2007 por los derechos de los pueblos indígenas. La declaración establece un marco amplio para el respeto de los derechos sociales, económicos y culturales de esta población. En este evento de alto nivel, los participantes evaluaron los avances desde la adopción de este instrumento internacional.
el camino hacia el reconocimiento de los movimientos indígenas ha tenido un sinfín de obstáculos y esta declaración es el fruto de negociaciones intensas y difíciles. El presidente de Bolivia, Evo Morales, hizo un llamado a todos los pueblos indígenas del mundo a combatir el capitalismo y a trabajar por un nuevo orden mundial. Un mundo sin oligarquías, sin jerarquías ni monarquías, ni anarquías financieras. Un mundo en el que la acción política esté destinada al servicio de la vida y que sea un compromiso humano, ético y moral con nuestros pueblos. Y recordó a la comunidad internacional que los pueblos indígenas son reserva de la humanidad con identidad propia. Naciones indígenas son la reserva moral de la humanidad. Fueron y somos pueblos con identidad, con sabiduría, con formas propias de organización y producción. Al mismo tiempo, representantes de las Naciones Unidas dejaron claro que queda mucho por hacer y que las comunidades indígenas siguen siendo víctimas de discriminación en una mayoría de países. La lucha no ha terminado. La declaración fue aprobada hace 10 años, pero muchos de los obstáculos que llevaron a su existencia siguen existiendo. La refrenda de todos sus principios no significa, desgraciadamente, la aplicación. La sesión para conmemorar el 10º aniversario también llama a los estados a fortalecer su compromiso para implementar dicha declaración y garantizar el bienestar de los pueblos autóctonos. Karina Cartagena, Ecuador TV, Naciones Unidas. Mientras tanto, en Venezuela, el oficialismo realizó una marcha por la paz y en repudio a la violencia desatada por la derecha. Las principales calles del estado Falcón estuvieron copadas por cientos de simpatizantes de la Revolución Bolivariana, además de varios representantes políticos de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y la gobernadora de esa entidad, Estela Lugo. Mientras que la canciller Delcy Rodríguez, a través de su cuenta de Twitter, indicó que Venezuela solicitó con carácter de urgencia una reunión extraordinaria de cancilleres de la CELAC para denunciar la violencia opositora. Y fueron capturados en Brasil los 8 sospechosos del robo del siglo en Paraguay. En el operativo, la policía brasileña además mostró las armas, chalecos a prueba de balas, el dinero en efectivo y otros artículos que estaban en su poder, además de 2 botes y 7 vehículos. No se informó cuánto dinero fue sustraído, pero la cifra podría alcanzar los 40 millones de dólares. La música nos indica que tenemos que hacer nuestra primera pausa, amigas y amigos. Ya llega más en este espacio de Noticias 7. Le invito a seguir entonces en nuestra sintonía. Hoy es miércoles, póngale ganas y póngale corazón a todo lo que haga. Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las 8:30 de la mañana. Y su reprise todos los sábados a las 14 horas. ¿Por qué somos lo que somos? ¿Podríamos ser más felices? ¿Y podemos moldear la personalidad de nuestros hijos? Nuestra mente moldea nuestra personalidad, y esta es la historia de cómo sucede. La mente humana. Hoy, 20 horas. América Latina es un territorio en disputa. ¿Qué pasa en nuestro continente cuando gobierna el neoliberalismo? Que se esconde detrás de la idea de ajustar el gasto público, de reducirlo. Será un verdadero gusto, semana a semana, acompañarlos a través de Ecuador TV, con la crónica de un continente que busca los caminos de su emancipación.
Los espero en Crónica de América. Crónica de América. Domingo, 21 horas. La nueva Asamblea Nacional de Puertas Abiertas incentiva la participación ciudadana y recoge los aportes de todos los rincones de la patria para fortalecer la legislación en el Ecuador. 500,000 de ciudadanos han participado en socializaciones, audiencias y consultas prelegislativas de leyes. La asamblea de hoy es referente de transparencia a escala regional, con el 49%, superando el promedio de América Latina, que alcanza el 40%. Somos una nueva asamblea que trabaja con y para el pueblo ecuatoriano. Asamblea Nacional, contigo de ley. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. Amigos televidentes, un gusto estar nuevamente con ustedes en un espacio de información deportiva que vamos a compartirla en la previa de lo que se vendrá la Copa Libertadores de América. Ya más adelante les ofrecemos notas de Emelec y también del conjunto de River Plate de Argentina, que como se lo había confirmado, no tendrá en sus filas a Arturo Mina. Finalmente no fue considerado por el técnico Marcelo Gallardo, y en las últimas horas se habla con mayor insistencia de la salida del zaguero central ecuatoriano. Una situación que sorprende porque de todas maneras Arturo Mina ha jugado y ha jugado bastante en River. Han sido en las últimas semanas donde ya no ha sido considerado para los partidos del torneo local, tampoco para los compromisos de la Copa Libertadores de América, el zaguero central, y que ha aparecido incluso como una de las posibilidades acá en el país. Se habla mucho del tema de Barcelona y también del conjunto de Liga Deportiva Universitaria. Pero vamos a arrancar con novedades de la selección ecuatoriana de fútbol playa, que ya está en Bahamas preparándose para lo que será el día de mañana también su debut ante la selección de Senegal en este campeonato del mundo, la Copa Mundial de la FIFA. Aquí tenemos precisamente el detalle. En la primera fase mañana se enfrenta Ecuador ante Senegal y Bahamas enfrentará a la selección de Suiza. Así está determinado. Me parece que alrededor de las 17 horas va a ser el partido de la selección ecuatoriana. Y el 29 de abril Ecuador enfrentará a la selección de Suiza, mientras que Senegal enfrentará a la selección de Bahamas. Así está determinada la segunda fecha en esta primera fase del Grupo A del Mundial de Playa. Y en la última jornada, el 1 de mayo, lunes próximo, Suiza enfrentará a Senegal y a segunda hora Ecuador enfrenta al equipo anfitrión de Bahamas. Ahí está el detalle de la participación de la selección ecuatoriana de fútbol en la Copa Mundial de la FIFA de Fútbol Playa. Hablamos de atletismo, habíamos presentado en nuestro programa de esta mañana también parte de un perfil con Ángela Tenorio. Es el turno de Marisol Landázuri, también integrante del equipo ecuatoriano que clasificó en los últimos días a la próxima Copa del Mundo de Londres. Aquí algunos detalles de su preparación y su vida deportiva.
como la mayoría de los deportistas, creo yo, que buscamos un sueño más allá. Obviamente primero lo ves como una parte económica, pero después se convierte en una pasión, porque no me vas a decir que estás aquí porque amas el deporte y no quieres nada a cambio. Todo tiene algo a cambio. O sea, Guayas me apoyó muchísimo, me dio la mano en el momento que yo necesité. Y bueno, ya dejé de correr, o sea, yo solo corría para representar a la universidad, o sea, yo le dije a Guayas que me diera el tiempo porque quería estudiar, quería graduarme y luego empezar con el atletismo otra vez. Después de como unos 4 años regresé a entrenar porque llegó un entrenador nuevo de Cuba, que se llama Ariel Hernández. Entonces él me dice un día, mira, qué bien que corres, te he visto. Y yo le digo, muchas gracias, me dice, ¿te gustaría regresar? Le digo, no, profe, yo ya el atletismo ya lo dejé, ya no pienso sufrir esa pena otra vez, le digo, porque es durísimo, entrenar es duro. Para mí regresar al atletismo fue como que yo decía lo máximo, o sea, voy a volver a ver a mis compañeros, voy a ver a los otros entrenadores que cuando corrías te felicitaban, cosas así, ponerte una medalla, subirte al podio, sentir esa emoción, es algo increíble. En ese momento tú simplemente estás ahí en el momento y no piensas en nada más. Pasaron unos meses y yo vi el reportaje de Ángela Tenorio que ella siendo juvenil iba a ir al Mundial Junior y había quedado campeona sudamericana, no sé qué, otros triunfos. Y yo le digo, Ariel, o sea, yo me quiero ir a vivir a Quito. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, porque allá está Ángela Tenorio, la mejor del país, y si tú quieres ser mejor, tienes que estar con los mejores. Cuando yo recién inicié a entrenar, ella me decía, vamos Marisol, no te conozco, pero dale. Entonces yo me alentaba, o sea, que la mejor te está diciendo eso, porque tú sabes que cuando llegas a un sitio no cualquiera te apoya, por el hecho de que eres su rival. Entonces ella me alentaba, y yo, bueno, ok, seguía, y llegaba, me acostaba, lloraba de sufrimiento porque me dolían los entrenamientos. Tienes que hacer esto con amor, o sea, esto es un deporte, sí, te duele cuando entrenas, sí, y lloras, sí, pero esto es una pasión, es algo que te mueve así, o sea, tú dices, esto es todo para mí, y este es mi medio de que el mundo se entere de lo que yo hago, de lo que yo soy como persona. Al menos yo tengo un carácter de que cuando digo Chana es. Y aunque Juana venga bajando, Juana y Chana tiene que ser, o sea, mi carácter es así. Cuando yo siempre digo, el que la sigue, la consigue. Y pues soy una persona que siempre está buscando lo que quiere y tengo las cosas bien claras en la vida desde hace mucho tiempo, desde que era 12 años que no vivo con mis padres. A todos los chicos que quieran hacer cualquier tipo de deporte, que se fijen en lo que quieren, que busquen esa meta, que logren ese sueño, pero que lo busquen, o sea, no que esperen que venga alguien y les diga, sí, mira, toma, no, que busquen, que lo peleen, que lo luchen todos los días. A mi familia, que los amo con mi vida, mi madre y mi padre son la razón de mi vida, o sea, diario pienso en ellos lo saben, porque ellos siempre me apoyan cuando estoy en las buenas y en las malas. Y pues, para todos los deportistas que sigan en sus sueños, que no dejen desmayar esto, que son grandes por el hecho de representar al país, que tengan ese corazón luchador siempre. La tenacidad, el esfuerzo, la lucha diaria, como lo refleja Marisol Landázuri, y con aquella anécdota especial que comenta, ¿no? Que decidió venir a la capital ecuatoriana porque ella dice, allá está entrenando la mejor del país, Ángela Tenorio, y miren lo bien que le ha ido también a Marisol Landázuri y a todo este grupo de atletas que ya clasificaron a la próxima Copa del Mundo, el Campeonato Mundial de Atletismo en la modalidad de 4x100. Vamos a ver información internacional del fútbol y nos vamos a ir hasta España para conocer una nota especial un día después de lo que ocurrió el fin de semana, incluso con el clásico que lo ganó el Barcelona al Real Madrid, y esa especie de polémica armada entre Sergio Ramos y Gerard Piqué. Algo se fue diciendo Sergio Ramos cuando se fue expulsado, dicen que fue contra Piqué. Son compañeros en la selección española, pero hay una rivalidad muy fuerte al defender la camiseta de sus clubes. Veamos esta nota. Antes del partido bromeaba Sergio Ramos y silbaba Piqué. Dos centrales a los que les gusta atacar y que reaccionan igual al encajar un gol. Si marca el Madrid, Piqué dice que hay que salir. Salimos todos. Y si el tanto es del Barça, Ramos lo mismo. Tras una falta de Casemiro, Messi pide la segunda amarilla y Sergio grita que no. Piqué se acerca mientras Sergi Roberto pregunta: ¿por qué nos tarjeta? ¿Por qué? ¿Por qué? Piqué ríe y aplaude, y ante la mirada de Ramos, le deja un comentario a Casemiro que también le saca la sonrisa.
Todos los partidos lo mismo, remata al central. En el descanso, otra vez con el árbitro. Y Carvajal dice, tanto hablar. Y Piqué ríe de nuevo. Ahora Ramos a Modric. Luka, quédate un poco entre líneas. Que tengamos línea de pase, que nos venimos muy atrás. Piqué anima y ahora es Ramos quien la tiene con el árbitro. Que no le he tocado, Alejandro. Piqué lo observa todo poco antes de tener el 1-2. Ese que sí marcará Rakitic y tras el cual el central ordena. No nos quedamos atrás. Balón, balón, balón. Y arriba. Tras su entrada, Ramos alucina con la roja. Vaya tela, dice. Y al marcharse, busca a Piqué. Mira, ahora puedes hablar. Ahora puedes hablar. Ahora sí. Entonces Piqué perdona. Pero cuando el Madrid empata, él es quien más cree. Incluso pregunta si se pone de delantero. En el descuento, cuando Navas tarda en sacar, grita al árbitro. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? Lleva un minuto. Justo después, hasta él sube a rematar. Es el 2-3. Ese que le permite decir: infinitamente mejores somos. Infinitamente mejores somos. Impresionante, ¿no? La lectura de labios, incluso con todo lo que ocurría en la cancha y las reacciones de ambos jugadores, Gerard Piqué y Sergio Ramos, en esta nota de la televisión española que la compartíamos con ustedes, con algunas imágenes que no se vieron en el clásico entre estos dos equipos. De vuelta al país y les hablamos de la Copa Libertadores. Vamos a ver parte de la preparación de Emelec. Dejará listo ya hoy su equipo Alfredo Arias, la misma base que ha venido actuando. Hay que recordar de que en el partido ante Delfín decidió dejar en el banco de suplentes a jugadores como Pedro Quiñones, Bruno Vides y el mismo Marcos Mondaini, quienes sí serían titulares mañana para enfrentar a River. Declaraciones de Olger Matamoros en el siguiente informe. Cumplió su penúltima práctica en el predio de los Amanes, donde el técnico uruguayo Alfredo Arias planifica cómo enfrentar a River de Argentina este jueves desde las 19 horas en el Estadio Capuel, por la tercera fecha del Grupo 3 de Copa Libertadores. Bueno, creo que eso para uno es muy tranquilizador, ya que te están brindando esa confianza, las oportunidades de mostrar. Creo que estamos haciendo las cosas bien. Hubieron como 5 o 6 cambios del equipo titular y gracias a Dios los pudimos hacer de la mejor manera. El volante, quien no ha tenido regularidad con los azules, se refirió al duelo ante el cuadro argentino y la necesidad de conseguir una victoria que les permita continuar con opciones de clasificarse a la siguiente fase del torneo copero. Hemos venido en alza futbolística, creo que sabemos lo que nos jugamos ante River y estamos conscientes de eso y creo que cada uno de los muchachos están preparados para esta clase de partido y dejar los 3 puntos aquí en casa. La posible formación del cuadro azul sería con Drer en el arco, Moreno, Jaime, Pinillo y Bagüí en la defensa, Quiñones, Lastra, Preciado y Mondaini en el mediocampo, Vides y De Jesús en la ofensiva. Marta tiene una caballos que y hoy llegará a River Plate de Argentina. Partió ayer desde Buenos Aires con una escala en territorio peruano para hoy recién llegar hasta la ciudad de Guayaquil. Entre las novedades, aparte de la situación de Arturo Mina, que no fue considerado por Marcelo Gallardo, de última hora salió Palacios por una lesión, una afección gripal, más bien la que tuvo Palacios. Decidió cambiarlo, no tomarlo en cuenta para este partido, para que se recupere en territorio argentino. Y Camilo Mayada fue el último incorporado en esta convocatoria del equipo de River, que lidera el grupo en la Copa Libertadores. Aquí un informe. River Plate enfrentará a Emelec este jueves 27 de abril desde las 19 horas en el Estadio Capuel, en la tercera fecha para ambos en el Grupo 3 de Copa Libertadores de América. El conjunto de la banda lidera su grupo con 6 puntos y 4 de gol diferencia, producto de 2 victorias ante el DIN en Colombia y Melgar en el Monumental. Bueno, para mí es un orgullo, siempre lo dije que mi sueño es la Libertadores y bueno,
todavía estamos en proceso y en camino para poder seguir luchando y obtenerla. En la fecha de este fin de semana en el fútbol argentino, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo empató a 1 con Sarmiento y se ubica en el quinto lugar con 39 puntos. Para el duelo ante Emelec, River Plate anunció su itinerario de viaje. El martes saldrán desde Buenos Aires a Lima y el miércoles tomarán la ruta Lima-Guayaquil, donde llegarán en horas de la tarde. Sí, bueno, esperemos obtener un buen resultado para poder ya encaminarnos en la fase de grupos y bueno, sí, se viene un viaje de los que son largos, son muchos kilómetros, muchas horas, pero bueno, intentaremos llegar de la mejor manera para ese partido. El ecuatoriano Arturo Mina no ha tenido en los últimos meses participación en el conjunto argentino y ha jugado en el equipo de reservas. Esto último que nos comenta Jefferson Abad, pedido por el propio jugador ecuatoriano, que al ver que no tenía espacio en el primer plantel, pidió la autorización a Marcelo Gallardo y por supuesto al técnico de la reserva para poder tener minutos de participación en esa categoría de River Plate de Argentina. Vamos a hablarles de John Jairo Cifuentes, este delantero ecuatoriano que milita en la Universidad Católica y que por ahora es el goleador del torneo. Lleva 9 anotaciones, toda una revelación en el fútbol nacional. Comparte de sus objetivos que lo llevan incluso a pensar en trascender con el equipo Camarata y además llegar a la selección nacional. Veamos este nuevo informe para ustedes. El delantero de Universidad Católica John Jairo Cifuentes es el goleador del torneo ecuatoriano de fútbol con 9 tantos en 11 partidos jugados hasta el momento. En los últimos 5 años de los campeonatos nacionales, tomando como cifras desde 2012, son 3 los jugadores ecuatorianos que iniciaron un torneo siendo los máximos anotadores: Narciso Mina en 2012, Armando Huila en 2014 y Miller Bolaños en 2015. Por ahora John Cifuentes, de 24 años, es quien lidera la tabla de goleadores. Cabe mencionar que quienes iniciaron como goleadores en los últimos 5 años terminaron la temporada como máximos anotadores. En 2012, Narciso Mina con la camiseta de Barcelona marcó 30 goles, pero en las 11 primeras fechas marcó 7 tantos. En 2014, Armando Huila fue el goleador del torneo con Universidad Católica, marcando 20 tantos. En los primeros 11 partidos convirtió 5 goles. En 2015, Miller Bolaños con Emelec anotó al finalizar la temporada 25 tantos, pero en las primeras 11 fechas marcó 7 goles. En este 2017, John Cifuentes de Universidad Católica en 11 fechas ha marcado 9 goles, de los cuales le anotó a Emelec en Guayaquil, Barcelona en Machala y Liga de Quito en el Olímpico Atahualpa, siendo de los mencionados el delantero que mejor inicio tuvo en el torneo, jugada la fase de partidos de ida en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Y casualmente vamos a ver aquí los goles de John Jairo Cifuentes, este delantero ecuatoriano. Este es en el partido ante el Club Sport Emelec, que lo empató en la primera fecha, 2-2, el equipo dirigido por Jorge Célico. Ahí está precisamente el primer gol que marcaba John Jairo Cifuentes, exjugador de Macará, que llegó en la parte final de la temporada pasada al equipo de la Universidad Católica y que se ha consolidado ya como un jugador fijo junto a Jordi Caicedo. Son los delanteros que ocupa habitualmente el técnico Jorge Célico. Vamos a ver ahora en la goleada de la Católica ante Clan Juvenil. Este partido terminó 5-1 y por supuesto también marcó ahí el primer gol el jugador Cifuentes con esa celebración que ya es tradicional o característica en él. Ahí está, apilando rivales y armando un callejón sobre 2 zagueros para el remate. Luego, en este partido ante el Club Deportivo El Nacional, que se dio en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, el partido terminó 1-1. El gol de la Universidad Católica de penal de John Cifuentes, que además es uno de los elegidos por Jorge Célico para la ejecución desde los 12 pasos. Este es el partido ante River Ecuador, en la ciudad de Guayaquil. El primer gol también de este compromiso, obra de Cifuentes, ganó la Católica en aquella presentación 2-0 en condición de visitante. Moviéndose bien en todo el frente de ataque, sin temer a los rivales e incluso con un buen remate de media distancia como lo hizo en aquella oportunidad. Luego en la goleada ante Liga Deportiva Universitaria 3-0, también John Jairo Cifuentes en la fecha número 6 marcaba el primer gol. Aquella presentación
que fue de uno de los mejores partidos que ha exhibido el equipo de la Universidad Católica y con todos los detalles que tenía el enfrentar a Liga Deportiva Universitaria. Este es el partido ante Barcelona. La Universidad Católica se impuso 3-1 al equipo de Guillermo Almada y el segundo gol fue de John Cifuente, que marcaba de esta manera. Miren, él inicia la jugada, va colaborando también el Bispata y ahí está, observando cómo la pelota llega, lo supera Darío Aymar y el remate con el giro preciso que hace para empujar la pelota con su botín izquierdo. Y aquí otra de las jugadas en el mismo partido para que el jugador John Cifuente consagre también una muy buena actuación en aquella presentación que tuvo ante el equipo de Barcelona. Este es el partido ante el Deportivo Cuenca, el empate 2-2 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. El gol de John Jairo Cifuente que se daba en la fecha número 10. Aquí está para marcar de esa manera, recibiendo en el centro la pelota. Y esto es lo último, lo que ocurrió en la fecha número 11 del campeonato ante Macará. El gol de descuento, cayó la Católica ante Macará, pero el gol de la Universidad Católica lo marcó precisamente John Jairo Cifuente. Vamos a revisar también goles de la Serie B. Aprovechamos para entregarles a ustedes lo más importante en algunos de los partidos que se dieron el fin de semana. Lo veíamos a Fabián Bustos, el técnico de Liga de Portoviejo, que cayó ante el conjunto de Liga de Loja, que viene peleando arriba también en la tabla de posiciones. Aquí Esteban Rivas marcaba al minuto 75 el primero, porque los dos goles los hizo Rivas para el plantel lojano, dirigido por Giovanni Cumbicus. Le está yendo muy bien en la Serie B. Es segundo ya en la tabla de posiciones. Más adelante revisamos los números. Y miren toda la crisis que tuvo Liga de Loja en la temporada pasada, incluso con riesgo de perder la categoría, pero se va recuperando de a poco y los resultados dan prueba de ello. Esteban Rivas al minuto 86 puso el segundo en esta victoria ante la Liga de Portoviejo. Miren cómo llega con mucha fuerza el atacante Rivas para definir con seguridad y poner el resultado final. El puntero cayó en su casa. El Centro Deportivo Olmedo, que no pudo con el Imbabura. Había sido un equipo muy fuerte el Olmedo en el Estadio Olímpico de Riobamba. Sin embargo, en esta oportunidad no tuvo una buena presentación y el resultado fue de 3-0 a favor del Imbabura. Aquí llega el primero de Cristian Tobar, que se daba los 3 minutos. No encontró la recuperación el cuadro riobambeño durante todo el compromiso, por más que intentó empatar, luego darle vuelta al resultado. No lo logró ante una muy buena estrategia empleada por parte del equipo del norte del país. Vamos a ver esta acción que se daba ya en los últimos minutos. Mire que tuvo todo el partido para tratar de empatarlo el Olmedo y no lo logró. Y fue el minuto 88 cuando Segundo Quiñones marcaba este gol. El segundo también para su plantel en la definición efectiva ante la salida del portero Corozo, que no alcanza a contener la pelota y ve cómo ingresa en su arco. Y luego, 2 minutos más tarde, Elvis Vázquez sería el que marque el tercero y definitivo para el conjunto del Imbabura. Pero miren cómo se quedan los zagueros. Se detienen ahí a esperar el remate, nada más. Y llega el gol de Vázquez. Nadie sale a obstruir, a tratar de recuperar la pelota, y fue el resultado favorable al Imbabura. Ahí está el Olmedo, de todas maneras, en la cima, con 21 puntos y más 7. Le sigue Liga de Loja, 17 más 4. Tercero es Técnico Universitario con 16 y más 7. Cuarto, Gualaceo, 14 puntos. Quinto, Munchurruna también con 14 puntos. Sexto, el Aucas, 13 y más 4, a pesar de que se ha ido recuperando el equipo capitalino. Está en la mitad de tabla. Colón tiene también 13 puntos. Octavo es Santa Rita con 2 y más 1. Noveno, Liga de Portoviejo, 11 puntos. Décimo, el Imbabura, que llegó a 9. 9 y menos 3. El América de Quito está en el penúltimo lugar con 6 puntos apenas y menos 10. Es bajísimo el promedio en goles. Y el Manta en el último lugar con 4 puntos y menos 10. Vamos a revisar también cómo está la próxima fecha del campeonato en la Serie B. Será la fecha número 10. Liga de Portoviejo enfrentará al Aucas en el Real Estamarindos. Muchurruna en el Bellavista jugará ante el Olmedo. Santa Rita enfrenta a Técnico Universitario. Liga de Loja con el América de Quito. El Imbabura ante Colón. Y Gualaceo, que recibirá la visita del Manta. Así, el detalle de la Serie B
del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Hasta aquí la información deportiva en Noticias 7. Enseguida Abraham Verduga continuará también junto a Vanessa Hervás con más información en Noticias 7. La segunda emisión del equipo a las 13 horas aquí en Ecuador TV. Una buena jornada para todos. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado vela por el derecho de los consumidores a no recibir publicidad engañosa por parte de los operadores. Todos los productos Light deben contener 25% menos del contenido de energía que los productos regulares comparados. Siempre debemos revisar que en la etiqueta especifique las características que lo hace Light. Quienes producen estos alimentos y bebidas deben respaldar si son Light, con estudios científicos y bajo la normativa técnica ecuatoriana. Este es un mensaje de Industrias Sales en el cumplimiento de lo dispuesto por la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, velando por el bienestar general de los consumidores. Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por un país de oportunidades. Cuando los recursos de las ciudades se manejan de una manera correcta, no existen límites para el desarrollo urbano de los cantones. Por eso, en la Asociación de Municipalidades del Ecuador lo sabemos y lo asumimos cada día con la capacitación en la Escuela de Gobernanza, lo cual permite que las entidades municipales administren de mejor manera los recursos, llevando agua a donde más se necesite, fomentando la recreación familiar con áreas verdes y parques recreativos, montando modernos mercados. Es el compromiso de AME, ayudando al fortalecimiento institucional. Los municipios somos la patria. Municipio Cunacá, Mamayacá, Micanchi. Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. ¿Puede una mentira repetida 1000 veces convertirse en verdad? ¿Puede una opinión valer más que los hechos? Este jueves, en Mundo al Revés, se analizará las características de la era de la posverdad y la incidencia de las redes sociales en la construcción de la opinión pública. Un programa necesario para entender las decisiones populares que conmocionaron al mundo. Este jueves, 22:15. Esta persona está desaparecida. Joana Abigail Barreno Mariño. Desapareció el 12 de julio del 2010 en Riobamba, Chimborazo. La estamos buscando. Ayúdanos a encontrarla. Llama al 1-800-3354-86. Recompensa hasta $200,000. Gracias por seguir en nuestra sintonía. De inmediato, más noticias de su interés. Saludamos hasta ahora con nuestro compañero Abraham Verduga, que se encuentra en el puerto principal. Abraham, buen día. Van, es un gusto saludarte. Son las 7 de la mañana, 28 minutos, una hora menos en territorio insular. Arrancamos de inmediato con esto. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, dio detalles de las afectaciones que hasta el momento dejan las intensas lluvias. Invierno al que el burgomaestre lo calificó como el más severo de los últimos 30 años. Las precipitaciones de este lunes desbordaron la capacidad de colectores y drenaje de la capital. Indicó además que en 40 minutos se acumularon 53 milímetros de agua. Además aseguró que el Cabildo tiene un fondo de $14 millones para planes de emergencia. Solo el día de ayer, 38 emergencias, de las cuales 25 fueron inundaciones, 3 movimientos en masa, 4 colapsos estructurales y 6 caídas de árboles. Se registraron 3 personas con heridas leves que al momento se encuentran completamente recuperadas. Con lo ocurrido ayer, sumamos hasta el momento 700 emergencias. Hemos evacuado un total de 58 familias. Miembros del Consejo Metropolitano de Quito discrepan con las últimas declaraciones del alcalde Mauricio Rodas sobre las razones que causaron las inundaciones en la ciudad capital. A 24 horas de los últimos acontecimientos que generaron caos en la movilidad de la ciudad capital, producto de las fuertes precipitaciones con granizo, el burgomaestre de Quito explicaba que en su administración se ha hecho todo lo posible para evitar estos contratiempos. Este aguacero no tiene precedentes en la ciudad.
Estamos hablando del invierno más fuerte de los últimos 30 años. Entonces no esperemos que lo que ocurrió sea algo normal. Que no se utilice políticamente algo que evidentemente no está en control del municipio, como es evidentemente responder ante las inclemencias del tiempo. Eso creo que queda claro que no depende del alcalde ni del municipio, depende de San Pedro. Sin embargo, concejales como Luisa Maldonado y Mario Guayasamín sostienen que estos incidentes son muestra de una falta de previsión y planificación, más aún cuando ya se conocía que la temporada invernal sería mucho más fuerte que años anteriores. En enero de este año sabía perfectamente que las lluvias se iban a incrementar en el 220%, dice aquí, en relación al año anterior. Si él ya sabía, entonces tenía que evaluar si este plan lluvias le funciona o no le funciona. Como hemos visto todos, es evidente para toda la ciudadanía, este plan no le funcionó. Usted tuvo 2 periodos de sequía en el Distrito Metropolitano y no hizo nada. Y ahora resulta preocupante y vergonzoso que venga a echar la culpa al cielo de lo que usted pudo haber reducido en vulnerabilidad en el Distrito Metropolitano. Por eso tampoco entienden por qué anunció su plan de mantenimiento vial en la ciudad en plena época de lluvias. Al señor alcalde le restan 2 años, pero frente a esta imprevisión, lo único que nosotros podemos decir, ahora sí, esperamos que el cielo nos tenga con resguardo, porque frente a una falta de planificación no sabemos qué puede ocurrir el día de mañana. Sobre el anuncio de la declaratoria de emergencia, que está vigente en el Distrito Metropolitano de Quito por las inundaciones, los concejales aseguran que se revisará en qué se ha ocupado estos recursos. Carlos Flores, Ecuador TV. Y sobre este mismo tema, la ciudadanía también se expresa. Veamos qué dice. Alrededor de 40 minutos bastaron para que Quito terminara así. Acumulación de agua en calles, pasos deprimidos inundados, vías colapsadas, fueron el escenario en 13 sectores de la capital. Así se daba a conocer en varios videos publicados en redes sociales. Estaba totalmente todo esto, me tocó tapar esta calle acá porque estaban viniéndose por acá porque no había paso, tráfico tremendo. Sin embargo, para la ciudadanía, en los últimos meses de invierno se han dado con regularidad este tipo de inconvenientes, por lo que aseguran que la falta de gestión por parte de las autoridades locales sería uno de los principales problemas. Creo yo de la alcaldía, porque él debe tener las alcantarillas limpias para que no colapse de esa forma. Inclusive hay habitantes de la capital quienes afirman que Quito se encuentra descuidada, dando como resultado un malestar ciudadano. Cuando se llenan las calles, cuando se inundan los pasos a desnivel, las calles, crea una molestia. Tremendo, y lo que se nos tapa, los sifones. Entre las emergencias estuvo la caída de árboles, así como el colapso de tuberías. Por ello, los habitantes de la capital solicitan mayor atención por parte del municipio en el tema de alcantarillas y sumideros. Que las alcantarillas de la ciudad, especialmente aquí en el sector norte, están mal hechas. Lo bueno sería que las obras nuevas, en las obras que se están realizando ahora, este problema se tome en cuenta para que no se vuelva a producir. También hay quienes cuestionan directamente al alcalde Mauricio Rodas. El señor alcalde, porque toda la ciudad está hecho pedazo. Bastante descuidada, se ve mucha basura. Ivana Paredes, Ecuador TV. Y las lluvias registradas en Quito continuarán hasta mediados de mayo, mes en el que iniciará la transición a la época seca. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, las lluvias que se han presentado en Quito, acompañadas de tormentas eléctricas y granizo, son consecuencia de varios factores. Lo que está ocurriendo en lo que es el callejón interandino y el oriente ecuatoriano es debido al ingreso de humedad desde la cuenca brasileña, la cuenca amazónica, y también en niveles bajos está ingresando desde el norte del continente. Y esto sumado a los cielos parcial nublados es lo que está ocasionando este tipo de lluvias. Estas condiciones harán que en la capital se mantengan los días con el clima variable. En horas de la mañana el cielo ha estado muy poco cubierto de nubes, ha estado poco nuboso, parcial nublado. Esto ha permitido el ingreso de radiación solar a la superficie, la ha calentado, y esto sumado al ingreso de humedad relativa ha ocasionado este tipo de
lluvias. Según registros del INAMI, la precipitación de este lunes fue la segunda más fuerte de los últimos 43 años. La precipitación fue de 54.2 milímetros. Esto ocasionó la acumulación de agua en varias zonas de la ciudad y el colapso de alcantarillas, por lo que los expertos del INAMI hacen recomendaciones. La ciudadanía tiene que concientizar en poner la basura en su lugar, porque está acostumbrado muchas personas a botar donde sea la basura y esto tapa los sumideros, que es lo que se ha dado también en las calles de aquí en Quito. Además que en días lluviosos los conductores deben evitar circular por pasos deprimidos. Por más apurados que estén, tienen que detener el vehículo, ver si se pone en un lugar resguardado. Las emergencias que se generan a causa de las lluvias son atendidas por el sistema de seguridad EQ 911. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. 4 personas muertas, 7 heridos y una desaparecida es el resultado de un deslave ocurrido en Chunchi, provincia de Chimborazo. Las tareas de rescate se dificultan por el invierno. Además, la ruta Riobamba-Cuenca está cerrada. El deslave se produjo en el sector de Cachaguán, en el cantón Chunchi. Braulio Calle fue uno de los sobrevivientes y cuenta que él, junto a sus amigos, se bajaron del auto que los transportaba, ya que un derrumbe obstaculizaba la Panamericana Sur. Y de repente, un deslave de tierra y piedras empezó a descender de la montaña y arrastrar todo lo que encontró a su paso. Entonces yo miré para arriba y miré que bajaba el derrumbe. Entonces yo simplemente les dije, corramos. Ellos trataron de salvar sus carros, se metieron ahí y les llevó. Cerca de 800 metros, montaña abajo, arrastró el lodo a los autos y sus tripulantes. Destruyó una vivienda y hasta el momento solo se logró recuperar 4 cuerpos y se reporta 7 heridos y un desaparecido. Existen 4 personas fallecidas cuyos cuerpos han sido ya encontrados. Lamentablemente uno de aquellos cuerpos no se encuentra completo. ¡Despejen el área! Las tareas de rescate son difíciles. La lluvia, que no ha cesado en las últimas 24 horas, amenaza con nuevos deslaves. Vamos a tener que tomar ciertas precauciones para poder seguir trabajando. Caso contrario, en la parte alta donde nace el derrumbo, corre peligro de que se siga bajando nuevamente. Un equipo de geólogos analizan la situación, ya que el deslave se encontraría en una falla geológica, mientras que las autoridades decidieron la evacuación de 10 familias a los albergues que se disponen en caso de emergencia. Eso ha sido muy importante para poder sacar a toda la gente del sitio de riesgo, y obviamente estamos ya con el MIES respondiendo inmediatamente para generar y inmediatamente ya activar los albergues necesarios para cuidar de la gente. No hay paso vehicular entre Cuenca y Riobamba. El sistema de agua potable de Chunchi colapsó y esperan acción rápida por parte de las autoridades. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. El reloj marca las 7 de la mañana con 38 minutos y en este momento vamos a hacer contacto con uno de nuestros compatriotas, un ejemplo de superación, de perseverancia, deportista también desde hace muchos años, Santiago Quintero. Él se encuentra cumpliendo uno de sus retos más importantes, subir las montañas más altas del planeta sin oxígeno, y en este momento él está tratando de subir el Dhaulagiri, que es una de las montañas más altas de los Himalayas. Él está a 8.177 metros sobre el nivel del mar, tratando de aclimatarse para cumplir este nuevo reto en su vida profesional. Santiago, buenos días. Te escuchamos. Un abrazo grandísimo desde aquí, desde todos quienes hacemos la televisión pública. Sí, muy buenos días. Un abrazo a todo el Ecuador. Gracias a los medios públicos de Ecuador TV. Estimada Vanessa, estamos haciendo una transmisión en vivo vía teléfono satelital. Estoy en el campamento base, quiere decir en la base de la montaña a 4.650 metros de altura. Dhaulagiri es la 7ª montaña más alta del mundo y queda en el país de Nepal. Esta montaña sería la 8ª cima de 8.000 metros dentro del proyecto que es Ecuador en todo lo alto, que lo que busca es conseguir la cima de todas las montañas de más de 8.000 metros sin oxígeno. Y como ustedes lo estaban diciendo, yo pues no tengo la mitad de ambos pies y utilizo prótesis. Y es un orgullo para mí representar al Ecuador utilizando prótesis y sin oxígeno subir estas montañas. Un abrazo desde aquí. Gracias, Santiago. Conocemos cuáles son las complicaciones físicas, pero cuéntanos un poco más sobre el proceso. Entiendo que la aclimatación dura aproximadamente un mes. ¿Cuándo llegaste tú a este campamento base? Bueno, yo primero
toco el punto de la complicación física porque para mí no se convirtió en una complicación, más bien fue una adversidad convertida en ventaja. Y pues para mí es un orgullo ser ecuatoriano y subir a la cumbre de estas montañas. En el mundo hay 15 montañistas que han logrado este proyecto, en todo el mundo, y pues ninguno está amputado. Entonces, llevar la bandera de mi país en estas condiciones es un inmenso orgullo y un inmenso amor. Amo lo que hago y es lo más importante de la vida, porque así puede ser feliz. Nosotros llegamos el 12 de abril al campo base, estamos ya 12 días de la montaña, hemos tenido mucha ventaja con el clima, y encontramos una montaña bastante seca, quiere decir no muy cargada de nieve. Esta montaña es peligrosa porque cuando se carga mucho de nieve caen avalanchas, que son desprendimientos de hielo, de bloques de hielo y acumulación de nieve. Y pues, hemos aprovechado estos 12 días para dormir y aclimatar a nuestro cuerpo a la carencia de la falta de oxígeno. Esto es pasar en una tienda de campaña a 5.600 metros 3 noches y a 6.550 metros 2 noches. Yo alcancé el día 24 los 7.000 metros de altura y pues aquí en el campamento base hay 7 extensiones de todo el mundo. Santiago, ¿tú con cuántas personas cuántas personas conforman tu equipo técnico? Entiendo que no vas solo. Bueno, somos un equipo compuesto por 2 escaladores. El compatriota Santiago Quintero y el Sherpa, que es una etnia de Nepal, que es la etnia que vive en la altura, de más altura, más que La Paz, más de 4.000 metros, viven en pequeñas aldeas, se podría decir, y él se llama Migma Sherpa, Migma Tindi Sherpa. Con él hemos subido 3 montañas de 8.000 metros desde el año 2013, subimos el Chichapagma, el Everest sin oxígeno y el Manaslu el año 2015. Ahora estamos en el Daulahiri, tratando de hacer la 8ª cumbre. Misma utiliza oxígeno, él me ayuda a cargar pues, la cantidad de equipo que hay que llevar para poder vivir una noche, 2 noches en la montaña, que es carpa, colchoneta, cocineta, comida, bolsa de dormir, traje térmico de plumas, gorro, guantes, etcétera, etcétera, ¿no? Santiago, sustancial el apoyo, sobre todo de gente que conozca el lugar, pero cuéntanos un poquito, y ya para finalizar este contacto telefónico, ¿cuándo iniciarías ya el ascenso? ¿Cuánto demorarías? ¿Y cuál es la expectativa que tienes como ecuatoriano y, por supuesto, como deportista? Bueno, primero, soy una persona que cree muchísimo, no que creo, que he verificado que la presencia y que la divinidad que Dios existe, ¿no? Para mí mi vida se ha convertido en un milagro, volver a las montañas fue un milagro en mi vida, y ahora poder hacer estas montañas de 8.000 metros sin oxígeno es un milagro. También quiero agradecer enormemente pues, el apoyo que hemos tenido del gobierno y en esta expedición en especial de la empresa privada de salud y de Chevrolet. Nuestra expectativa es del 1 al 10 de mayo, esperamos una ventana, que es un periodo de buen clima, que entra justamente en la primavera, ahora que estamos en abril y mayo, que es la primavera. Esperemos contarle al Ecuador que llegamos a los 8.167 metros de la 7ª montaña más alta del mundo, el Daulahiri, del 1 al 10 de mayo. Yo, si es que puedo, pues dejaré con mi esposa un audio de voz desde la cumbre. Esto quiere decir, ahorita son las 18 horas 30 minutos del 26 de abril. Si es que llegamos a la cumbre, llegaremos a las 12 del día, que son las 1 de la mañana a Ecuador. Entonces ahí mi esposa me grabará y pues yo podré contar con ese apoyo para poder transmitir con ustedes en vivo. Les mando un abrazo, les quiero mucho y pues y si creen en Dios, mándense una oración para que nos ayuden. Gracias, Santiago. Desde aquí quiero que sepas, y es el sentir de todos los ecuatorianos, que eres un orgullo nacional. Así que las condiciones anímicas tuyas están ahí. Ojalá que las condiciones del clima también faciliten que nuestra bandera ecuatoriana esté cada vez más cerca del cielo. Un saludo desde aquí, Santiago, y un abrazo cordial de todos los que hacemos la televisión pública. Abraham Verduga sigue con más noticias desde Guayaquil.
Seguimos con más, todos nos unimos a la causa de Santiago Quintero. Vamos a ver qué resultados trae para poder celebrar el orgullo de ser ecuatorianos. Vamos con otras noticias en el sector de Monte Sinaí, ubicado en el noroeste de Guayaquil. Las precipitaciones registradas dejaron calles anegadas. Vamos a ver. Al llegar a la cooperativa María Paidal ubicada en Monte Sinaí, encontramos a niños que habían convertido las calles inundadas del sector en balnearios, luego de las intensas lluvias que soportó la ciudad de Guayaquil en las últimas horas. Estas calles con las lluvias fuertes se inunda cualquier cantidad de agua. El agua se entró a las casas, a mi casa principalmente, se entró. Eso parecía un río, está aquí también un río. A este lugar llegó el gobernador del Guayas, Luis Monge, luego de que un grupo de ciudadanos pidiera a las autoridades intervenir y ayudar a los damnificados. Vemos pues que hay un canal en donde ha rebosado y ha inundado casas. Vemos incluso que medidores que están muy cerca ya al agua. Quienes viven en este lugar nos cuentan que padecen esta situación todos los años y que una de sus preocupaciones son las enfermedades que trae esta época. Los niños se llenan de grano, de gripe, de toda enfermedad. Todo nos afecta a los niños, ya entran a clase ahorita y están con el lodo, que ya vamos a entrar con lodo también a las escuelas. Las calles se han convertido en riachuelos en este sector que nació como un asentamiento irregular. El municipio solo se acuerda cuando necesitan el voto nada más. Ahí se acuerdan, ahí caminan por acá, después nos dejan abandonados. Según el gobernador del Guayas, el contingente de ayuda para las familias afectadas llegará de parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Para ayudar a ciertas familias que tienen sus cosas, particularmente sus colchones, sus quehaceres, digamos, sus enseres, están un poco destruidos y vamos a colaborar con estas familias. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Cambiamos de tema para contarle que la prefectura de Azuay fue multada con 20 salarios básicos unificados por el Ministerio de Trabajo por no pagar sueldos a más de 230 trabajadores, mientras el prefecto Paul Carrasco no se pronuncia sobre ese tema con los medios de comunicación. La decisión fue tomada en base al pedido de alrededor de 230 trabajadores de la prefectura de Azuay, quienes por escrito presentaron la denuncia en el Ministerio de Trabajo. Ellos por el momento no quieren que sus nombres se hagan público por temor a retaliaciones, pero aseguran que desde febrero tienen problemas para cobrar sus sueldos. En la Dirección Regional de Trabajo se verificó que efectivamente hay incumplimientos salariales. Nos presenta copias certificadas de los roles de pago del mes de marzo del 2017. Pero obviamente los roles no están debidamente firmados por los trabajadores. No están acreditadas en las cuentas de los trabajadores las remuneraciones. Que lo verificado corresponde al impago del mes de marzo, aseguran desde el Ministerio de Trabajo. Después de estudiar el caso, decidieron notificar a la prefectura de Azuay con la multa. 20 salarios mínimos unificados por ser responsables de este incumplimiento. Esto sin perjuicio a que los trabajadores emprendan demandas individuales contra la prefectura para recibir sus remuneraciones pendientes. Tiene primero una instancia administrativa que en este caso sanciona a la institución por los incumplimientos, pero los derechos individuales de cada uno de los trabajadores tienen que ser reclamados por ellos ante las autoridades judiciales pertinentes. En el ministerio están también a la espera de posibles nuevas demandas y reclamos laborales, esta vez de los empleados administrativos del gobierno provincial, pues posiblemente se estarían presentando varios despidos. Información que aún no es verificada, pues en estos días, en la prefectura de Azuay, ningún funcionario habla con la prensa. Todos conocemos que los derechos de los trabajadores son absolutamente irrenunciables. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Otros temas, el gerente de la empresa pública TAME manifestó que la aerolínea no está en quiebra y que las suspensiones de vuelos de Cuenca a Guayaquil y Latacunga a Guayaquil obedecen a varios factores que tendrán que ser evaluados para retomar dichas rutas. Frecuencias, rentabilidad y demanda de pasajeros son entre otros los factores que evalúa la empresa pública TAME para retomar los vuelos de Cuenca a Guayaquil y Latacunga a Guayaquil. En el primer caso, su gerente general asegura que se generaban pérdidas por alrededor de $800.000, con una ocupación hasta 2016 de apenas el 66%. En este primer trimestre de 2017 ha bajado a un 56%. Es decir, de un avión que operamos de 48 pasajeros, apenas 32 pasajeros eran los que se movilizaban, de los cuales identificábamos que un 50% eran comerciantes o empresarios que realizaban su viaje de un día al otro, no planificado, y que era en forma de paso como tal.
El resto se dividía entre servidores públicos y apenas 7 turistas, añade. Lo propio en el segundo caso, la Tacunga-Guayaquil, que se generaban pérdidas por alrededor de $400.000. Del avión que transportábamos 48 pasajeros, únicamente se desplazaba de 14 a 16 personas, con lo cual era un poco más grave la situación. Por eso se decidió suspender estas rutas, sostiene, pero se espera retomarlas cuando se recuperen los aviones que se encuentran en mantenimiento y sean analizados los factores antes señalados, y también el accionar de los administradores de las terminales aéreas y las cámaras de turismo. Ha habido una disminución, sí, lamentablemente, de frecuencias de todos los que operamos, pero en este momento estamos abiertos a trabajar en conjunto, viendo la mejor manera de fomentar esta conectividad. Actualmente, TAME opera con 7 aviones. Con los 2 que se encuentran en mantenimiento se espera mejorar las incómodas condiciones que atraviesa la empresa hacia finales del mes de mayo, porque incluso entre junio y julio también llegará un avión más, sostuvo su gerente. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Raúl Vallejo, quien se encargaba del Ministerio de Cultura y Patrimonio, presentó su renuncia, la misma que fue aceptada a través de decreto ejecutivo. Además, se designó al economista Andrés Arauz Galarza como titular encargado de esta cartera de Estado. Vallejo ocupó este cargo desde el 23 de mayo de 2016. Además, se desempeñó como embajador de Ecuador en Colombia. 27. Otro tema, el apremio por deudas de pensiones alimenticias y corresponsabilidad de ambos padres en la provisión de alimentos son temas que podrían ser planteados en la próxima asamblea para proponer una reforma del Código de la Niñez y Adolescencia. El espíritu de la ley siempre deberá garantizar el bien superior del menor, asegura la asambleísta reelecta Soledad Buendía, acerca de la posibilidad de que se reformen las leyes que regulan el pago de pensiones alimenticias y custodia de menores. Será parte del debate, creo que eso es un tema importante que hay que debatirlo sin esas posiciones radicales de extremos que no nos permiten llegar a consensos. Se observa con especial atención la privación de libertad por deudas de pensiones y diversos sectores plantean la revisión de abusos en las tablas que determinan cuánto se debe pagar. Si la persona, el obligado, tiene o da las garantías suficientes como para el pago de una pensión alimenticia, no tendría por ningún concepto que ser aprendido. Entonces hay que encontrar un punto en el cual la normativa permita solucionar el problema, porque el niño es el que debemos proteger sobre todas las cosas. El asambleísta Beethoven Chica cree que existen excesos que deben ser corregidos. Por supuesto, de ninguna manera podemos dejarle desprotegido al menor, pero lo que no debe haber es exceso en el sentido de tener tanto la obligación y la obligatoriedad, la madre como el padre, para de hecho económicamente darle la mejor educación, la mejor salud, el mejor cuidado al menor. En las últimas horas el tema vuelve a estar en la opinión pública, luego de que el presidente Rafael Correa planteara la necesidad de que se observe que también los ingresos de la madre deben ser considerados para cubrir las necesidades del menor. Otro tema sugerido es el de la coparentalidad, es decir, la posibilidad de que ambos padres compartan el cuidado pleno del menor. Para estos posibles cambios será la próxima asamblea la que deba atender las propuestas de los actores involucrados. Sofía Montoya, Ecuador TV. Representantes de universidades, docentes y estudiantes fueron escuchados por la Comisión de Educación del Legislativo, que analiza el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Con estos aportes se trabajará el informe para primer debate. La reforma planteada a la Ley Orgánica de Educación Superior contempla 30 artículos. Algunos tienen que ver con cogobierno, otros tienen que ver con becas. También está mi preocupación de los institutos tecnológicos. Sobre estos temas precisamente gira el aporte que brindaron en su comparecencia representantes de universidades, docentes y estudiantes. En lo que tiene que ver al cogobierno hay distintos puntos de vista que involucran mayor o menor participación de estudiantes y graduados. Yo me mantendría con el porcentaje actual de los estudiantes, que es porcentaje máximo del 25%. Nosotros creemos que no debe haber del 25 al 50%. Creemos que debe ser un porcentaje fijo. Como estudiantes hemos luchado históricamente por varias conquistas como la gratuidad y el ingreso a las universidades. Una preocupación de los docentes es la cercanía del plazo para alcanzar una planta con mayoría de PhDs. Que los docentes titulares que hasta octubre del 2017 no tengan su PhD, que no pierdan por este solo hecho su titularidad. Lo que nosotros estamos planteando es que en el plazo establecido se consideren a estos profesores que se encuentran ya cerca de salir o de culminar su carrera como extraordinarios y que mantengan su denominación, su titularidad.
Otro punto es el acceso a los cupos ofertados por las universidades públicas. Por un lado, ya hay una propuesta de Lenín Moreno con los institutos tecnológicos que tienen que ser considerados también como universidades, no solo cambiarle el nombre, sino cambiar un concepto. Acá mismo se habló de la educación tecnológica como parte de cada una de las universidades para aprovechar infraestructura, potencialidades que se tienen ya instaladas en una universidad. Las carreras tecnológicas tienen que estar residiendo en las universidades. Nosotros tenemos la experiencia. Sobre los aranceles, los estudiantes universitarios particulares plantean la pensión diferenciada. Va a fortalecer muchísimo el hecho de que los universitarios particulares no tengan que sufrir problemáticas con el acceso, la permanencia y la culminación de sus estudios por factores económicos. La comisión deberá construir el informe para primer debate, aunque será ya la próxima asamblea la que trate en el Pleno este proyecto. Sofía Montoya, Ecuador TV. La Fiscalía de Ecuador realizó las primeras detenciones de personas presuntamente relacionadas con la empresa brasileña Odebrecht. Varios acuerdos de cooperación internacional viabilizaron un trabajo que demuestra la importancia de las empresas offshore para las redes de corrupción. Corría diciembre de 2016 cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló el informe de los supuestos sobornos que el grupo Odebrecht habría realizado a funcionarios de 12 países para beneficiarse de contratos. Dicho informe hablaba de 735 millones de dólares en sobornos, de los cuales 33.5 habrían sido destinados a Ecuador. Desde esa fecha el tema fue utilizado incluso como estrategia de campaña para que se revele la lista con los nombres de las personas que habrían recibido el dinero de la empresa, así como los cuestionamientos a la lentitud de la indagación por parte de la Fiscalía. No obstante, el organismo de control desde un principio abrió la investigación, para la cual se pidió asistencia internacional a Estados Unidos, Brasil, Suiza y España. Eso incluyó reuniones con los fiscales de las dos primeras naciones nombradas, en las cuales se aclaró que se trata de un proceso judicial en marcha y con información reservada, pero sí se obtuvo datos básicos. España por su parte accedió al pedido ecuatoriano y tomó la versión del abogado de la empresa Rodrigo Tecla Durán, detenido en el país europeo. A la par, el fiscal Galo Chiriboga también tuvo acercamientos con sus homólogos de Colombia y Perú. Todo esto permitió que en nuestro país se detenga a 2 ciudadanos presuntamente involucrados en este caso, así como también la certeza de que los pagos fueron a través de empresas offshore creadas en paraísos fiscales como Panamá y Antigua y Barbuda. La justicia brasileña confirmó que hasta el 1 de junio próximo no dará a conocer nombres de funcionarios de los 11 países que supuestamente habrían recibido sobornos. Lo publicado antes sería solo una especulación. Alex Llanos, Ecuador TV. Y antes de finalizar, le contamos que el Ministerio de Salud desarrolla la semana de vacunación, este año con el lema Vacúnate y celebremos un futuro saludable. La cartera de Estado extenderá esta campaña hasta el próximo 30 de abril, llegando con inmunizaciones a todas las provincias del país. La vacunación para los ciudadanos de todas las edades es una estrategia emblemática de salud pública con mayor impacto, pues no solo se previenen enfermedades, sino que se salvan vidas. En toda la región se trabaja para mantener todos los métodos preventivos. El Ecuador hoy por hoy es uno de los países que lidera esta estrategia en el sentido de que tenemos uno de los esquemas de vacunación más amplios de toda la región, con 18 vacunas dentro de nuestro esquema obligatorio, además gratuito, cubierto completamente por el Estado. Hasta la explanada del MAC en Guayaquil acudieron cientos de padres de familia, quienes reconocieron la importancia de este acto de amor al vacunar a sus pequeños y de manera gratuita. Estas vacunas tienen valores que, si nos ponemos a ver la parte particular, son caros, pero el ministerio lo ofrece totalmente gratis. Que por favor se acerquen, vacunen a sus bebés, que es por el bienestar de ellos, y tenemos que cuidarlos porque los amamos, son parte de nosotros. Las inmunizaciones que se utilizan durante toda esta semana en el territorio nacional son rotavirus, inactivada contra poliomielitis, pentavalente, neumococo conjugada, sarampión, rubiola y paperas y varicela. Se aplican a cierta edad para que la persona que la recibe produzca anticuerpos contra esa enfermedad, y cuando llega la infección por esa enfermedad, la persona no se va a enfermar. Asimismo, Ecuador cuenta con un amplio stock de vacunas importadas para evitar la escasez y brindar cobertura permanente. Actualmente estamos plenamente abastecidos de vacunas, tenemos vacunas no solamente para estos meses, sino para todo el año, y tenemos ya hechas las solicitudes y los procesos de importación para abastecernos de vacunas para un año más. Recuerde que las vacunas pueden provocar reacciones leves después de ser aplicadas, lo que indica que el organismo está respondiendo adecuadamente. Están disponibles a nivel nacional en cada uno de los centros de salud y brigadas móviles. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV.
8 en punto de la mañana, 1 hora menos en territorio insular, y de esta manera terminamos, Vani. Así es, Abraham, pero las noticias continúan. Llegan desde la comunidad. Nuestra compañera Guadalupe Ayoví se encuentra en el centro de Guayaquil, y desde Quito, Eduardo Córdoba reporta desde el sector de Atucucho. Excelente jornada para todos y para todas.